gloria llena el universo, con las profundas aguas de tu amor. Tu gracia inmerecida nos sostiene en el tiempo de la angustia y el dolor. Oh, 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 oh. Cada día miro al cielo y recuerdo al caballero que dio su vida en la cruz. De su costado salió sangre y agua bendita que lavó mi corazón. Preciosa sangre que redimió, profundo amor que me salvó. Y es por su muerte que vivo estoy. Profundas aguas de amor. Cada día miro al cielo y recuerdo al caballero que dio su vida en la cruz. De su costado salió sangre y agua bendita que lavó mi corazón. Preciosa sangre que redimió, profundo amor que me salvó. Fue por su muerte, oh sí, que vivo estoy. Profundas aguas de preciosa sangre y que redimió, profundo amor que me salvó. Fue por su muerte, oh sí, que vivo estoy. Profundas aguas de amor. Profundas aguas de amor. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz noche, feliz noche, feliz noche para todos. Qué bendición poder estar con ustedes esta noche, noche de inspiración. Quise comenzar esta noche de inspiración con Tu gloria llena el esta hermosísima canción de mi universo. amigo Cris Enrique. Esta canción, Profundas preciosa, preciosa canción, preciosa canción, preciosa sangre. Excelente canción y estoy feliz de poder estar con ustedes una noche más. Antes de comenzar, ya vieron ustedes sobre lo que vamos a hablar esta noche, noche de inspiración. Estas son noches de inspiración en la palabra de Dios. Saludo a mi amigo Juan J. Aguilar, Dios le bendiga, gracias, ha sido inspiradores esas alabanzas y enseñanzas del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Dios te bendiga, hermano. Igual, mi estimado Juan, que Dios te bendiga muchísimo. Yo feliz de poder estar con ustedes compartiendo una noche más, una enseñanza más. Pero antes de comenzar, te vuelvo a pedir que por favor compartas este video para que más gente pueda ser bendecida con este contenido. Yo siempre les digo que cuando una persona que hace videos pide a otros que compartan, sobre todo nosotros que hacemos contenido cristiano, ojo a esto, nosotros que hacemos contenido cristiano pedimos que la gente comparta, porque
a veces los temas que tocamos son temas que chocan con el sistema de valores de este mundo, va en contra de la corriente del sistema de este mundo. Mucha gente por esa razón denuncia este tipo de contenido y Facebook no lo promueve mucho. No lo promueve mucho. Imagínense que esta página tiene más de 100,000 seguidores y ahorita hay 11 personas conectadas y 7 reacciones, ¿verdad? Es de bendición que estas 11 personas puedan estar conectadas. Sin embargo, podrían ser muchas más si nosotros compartimos. Cuando compartimos, ahí sí, permitimos que el algoritmo de Facebook detecte que hay un video relevante, un contenido relevante y mucha más gente puede ver este contenido, ¿ok? Así que te agradecería muchísimo poder compartir este video. Ya nosotros vamos a comenzar a hablar sobre el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 1 al 15. Así es que si tienes tu Biblia y la posibilidad de poder abrir tu Biblia ahí donde estás, pues sería buenísimo, buenísimo, buenísimo poder estudiar juntos la palabra del Señor. Antes de eso, sí, quiero que oremos, que escuchemos una vez más esta lindísima canción de mi amigo Chris Enrique. Esta canción que a mí me ha encantado muchísimo. Linda canción esta. Preciosa sangre, preciosa sangre. La letra está espectacular. Antes de empezar a hablar del tema de hoy, reflexionemos en esta letra. Tu gloria llena el universo. La gloria del Señor llena todo. Con las profundas aguas de tu amor. Tu amor es inmenso. Tu gracia inmerecida nos sostiene en el tiempo de la angustia y el dolor. La gracia que nos sostiene a nosotros en todo momento. Cada día miro al cielo y recuerdo al caballero que dio su vida en la cruz. De su costado salió sangre y agua bendita que lavó mi corazón. Preciosa sangre que redimió. Preciosa canción que habla sobre esa preciosa sangre del Señor con la cual nosotros fuimos limpios. Miren qué frase más bonita. Cada día miro al cielo y recuerdo al caballero que dio su vida en la cruz. Solamente el Señor dio su vida en la cruz por nosotros y por esa razón necesitamos vivir como es digno de nuestro llamamiento, de nuestra convocatoria santa por medio del Señor. ¿Okay? Así es que, mis queridos amigos, qué bueno que puedan estar con nosotros esta noche, en esta noche bonita, noche de inspiración. Muchas gracias. Saludos, Josué Gutiérrez Meslieta, hasta Tipitapa. Bendiciones, mi estimado. ¿Cómo no? Gracias por estar en contacto. Quiero mandar saludos también a Jorge Luis Rizo, a Nancy Flores, a May Martínez, José Luis Martínez, Héctor Olivares, Guadalupe Arenas, a ver, Juan J. Aguilar. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. Como siempre, les pido que puedan compartir este video, porfa, para que más gente pueda recibir este contenido en este momento. Muy bien, quiero leer el pasaje al cual estoy haciendo referencia en esta noche, un pasaje precioso de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 1 al 15. ¿Okay? Versos del 1 al 15. Si pueden compartir el video en grupos también, ya sea en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, ¿verdad? Ahora se estila mucho compartir en grupos de Facebook y lo pueden hacer perfectamente. ¿Okay?
Muy bien, la palabra del Señor dice en Juan 6, capítulo 6, del verso 1 al verso 15, dice la Biblia que después de esto, perdón, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 5 panes y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, versículo 12, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Muy bien, qué interesante este capítulo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han leído. Jesús multiplica los panes de cebada, 5 panes, y los 2 pececillos que llevó aquel jovencito aquel día a aquel monte. Pero entonces, cuando analizamos versículo por versículo, podemos extraer algunos principios, y yo quiero que vayamos extrayendo aquí algunas perlas preciosas que tienen que ver principalmente con la figura de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué representa para nosotros Jesús? ¿Qué puede provocar Jesús en nuestra vida? ¿Ok? Y de hecho, este es el propósito esencial del Evangelio de Juan. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, hay un pasaje, hay un par de versículos en el capítulo 20, los versículos 30 y 31, explican detalladamente. Aquí sí no hay dónde perderse. Estos 2 versículos, se los repito, Juan capítulo 20, versos 30 y 31, explican claramente para qué fue escrito el Evangelio de Juan. ¿Qué podemos esperar cuando leemos constantemente el Evangelio de Juan? Y se lo digo, dice Juan 20, 30 y 31. Hizo, además Jesús, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero luego dice el verso 31, pero las que se han escrito fueron escritas justamente para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. Así es que todo lo que está escrito ahí, todas las señales que Jesús hizo ahí, incluyendo la multiplicación de los panes y los peces, lo que persiguen es que nosotros conozcamos a Jesús, creamos en él y tengamos vida en su nombre. Lo cual quiere decir que cada vez que leemos un pasaje de la Biblia, y en este caso del Evangelio de Juan, detrás de cada pasaje estamos buscando a Jesús. Como quien busca un tesoro escondido y levanta una piedra y levanta un obstáculo, levanta otra cosa porque está buscando el tesoro. Nosotros cada vez que leemos la Biblia, detrás de cada versículo, no estamos buscando argumentos para pelear con alguien, no estamos buscando argumentos para señalar a alguien. Mucha gente utiliza la Biblia para eso, para atacar a otros, para exponer sus ideologías, para buscar argumentos para pelear y convertirme, qué sé yo, en una eminencia de una cabezota llena de sabiduría, pero con un corazón vacío. No, no, no. La Biblia está ahí para enseñarnos que detrás de cada versículo lo que necesitamos anhelar encontrar es a Jesús, encontrarnos con Jesús, y conociéndolo a él y creyendo en él, recibiremos vida en su nombre. Entonces, vamos a escudriñar este pasaje de Juan 6, del 1 al 15, buscando a Jesús.
para encontrarnos con Él, para creer en Él y para recibir vida en su nombre. Y aparte de encontrar a Jesús, también vamos a encontrar algunas perlas preciosas. Yo les llamo perlas preciosas justamente porque son pequeños privilegios que se dejan ver cuando uno escudriña en este pasaje, pequeños privilegios casi escondidos que el Señor tiene reservados para sus discípulos, no para creyentes superficiales, no para gente que simpatiza con el evangelio, no para gente que hoy dice sí y que mañana dice no y que son más inestables que las olas del mar, no. Estos pequeños privilegios que vamos a encontrar en este pasaje son exclusivos para los discípulos del Señor, ¿ok? Así es que vamos a comenzar y antes de hacerlo, porfa, comparta este video en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, para que mucha más gente reciba esta palabra del Señor esta noche. Muy bien. Verso 2 dice que a Jesús le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Este es un craso error. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Juan, que a Jesús lo seguía gran multitud. Lógicamente a estas alturas ya Jesús había hecho muchísimos milagros, había sanado a un leproso, había sanado a un paralítico, había convertido el agua en vino, había hecho muchos milagros. De hecho, que este pasaje empieza diciendo en el versículo 1, después de esto, porque justamente en el Evangelio de Juan, que no es un evangelio cronológico, como los otros evangelios, que son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, son evangelios que son sinópticos y que narran, de hecho, cronológicamente algunos acontecimientos. Juan no. Por eso, aparentemente, en el Evangelio de Juan, Jesús solo ha hecho 2 milagros antes de este. Pero realmente había hecho muchos milagros más y por esa razón es que le seguía ya a estas alturas una gran multitud. El problema era que esta multitud le seguía por las razones equivocadas. Esta multitud le seguía porque veían las señales, porque habían visto lo que Jesús hacía. Y usted puede entender seguramente que la forma en que la Biblia enseña que llega la verdadera fe al creyente es a través del oír. Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La forma en que llega la fe salvadora al corazón de la gente es a través del oír la palabra, no a través de ver las señales. Hay un pasaje en la Biblia, en el mismo Evangelio de Juan, los últimos 2 versículos del capítulo 2, dicen que había muchos judíos que habían creído en Jesús, justamente muy pareciditos a estos porque habían visto las señales. Pero dice la Biblia que Jesús no se fiaba de ellos porque él conocía lo que había en el corazón de la gente, que lo seguían por motivos egoístas, que lo seguían para conseguir un milagro, que lo seguían para que le arreglara la vida, pero no porque realmente estaban convencidos de que Jesús era el Salvador. Los primeros 2 discípulos de Jesús lo siguen a él cuando escuchan hablar a Juan el Bautista. De hecho, los 2 primeros discípulos de Jesús fueron antes discípulos de Juan el Bautista, que fueron Andrés y Juan el apóstol. Escucharon que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la fe llegó a sus corazones porque escucharon esa palabra con atención y empezaron a seguir a Jesús, se acercaron a Jesús. Y la primera palabra que tuvieron para Jesús fue, Maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo, venid y ved. Qué hermoso, porque ellos no han visto ningún milagro de Jesús, ellos no han visto que Jesús haya hecho algo extraordinario en ese momento. De hecho, en ese momento Juan el Bautista, que era su maestro, era más famoso que el mismo Jesús. Y humanamente les convenía más quedarse con Juan el Bautista, pero decidieron honrar al Señor, seguirle, porque la fe había llegado a sus corazones. Pero esta gente, tanto la gente de los versículos finales del capítulo 2 de Juan, como esta gente del versículo 2 del capítulo 6 de Juan, están creyendo porque ven señales. Y dicen, este es el que nos puede resolver la vida, como mucha gente piensa. Hay mucha gente que va a iglesias pretendiendo robarle un milagro al Señor. Y lo peor de todo, que hay muchas iglesias que le venden a la gente el que busquen al Señor porque
porque el Señor te va a hacer un milagro, porque el Señor te va a resolver la vida, te va a dar trabajo, te va a hacer rico, famoso, te va a hacer próspero, te va a resolver tu vida. Así es que si no lo aceptas por devoción, aceptalo por viveza. Parece que estuvieran diciendo, porque parece que estuvieran ofertando algún Black Friday o algo así, pero realmente alguien que sigue al Señor por motivos egoístas, para satisfacer sus propias necesidades, nunca le está siguiendo de una manera genuina. Le leo lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Escuche el versículo 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí. Dice el apóstol Pablo, los que viven en Cristo ya no viven para sí, ya no están viviendo para satisfacer sus deseos egoístas. Ya no están viviendo para ir a la iglesia solamente a arrancarle un milagro al Señor y después que se les da el milagro, simplemente se olvidan de él. Es la misma situación de una quinceañera que ama a un viejito de 90 porque tiene la cartera gruesecita, porque le está siguiendo por puro interés. La misma sensación que uno tendría si tiene un amigo a la par que le sigue solamente porque hay recursos que puedo compartir. Y el Señor está esperando que le sigamos por lo que Él es y no por lo que Él puede darnos. Aunque Él puede darnos muchísimo, pero su corazón estaría desviado si usted le empieza a seguir simplemente por lo que Él le puede dar y no por lo que Él es. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, para que los que viven ya no vivan para sí, para sus motivaciones egoístas, porque todo es del Señor, todo viene de Él y todo vuelve a Él. Y por eso la razón principal de nuestra vida, dice el apóstol Pablo también, que es que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestra misión en esta tierra es reflejar la imagen del Señor. Y esa imagen la reflejamos cuando nosotros disponemos toda nuestra vida para el cumplimiento del propósito del Señor. Y el propósito es reflejar su imagen en nosotros. Que Él se refleje en nosotros, no que nosotros seamos las estrellas. Que Él se refleje en nosotros, que Él se lleve la gloria siempre, que para Él sea todo, no para nosotros. Porque nosotros somos egoístas por naturaleza. Hasta cuando vamos al culto vamos porque queremos sentirnos bien. Y me enojo si no sentí algo rico en el culto. Me parece que el culto lo han diseñado para mí, para que yo me sienta bien, para que yo sienta rico. Qué rico hoy estuvo la música, qué rico. Y si no estuvo bien, salgo criticando, diciendo no me gustó la prédica del pastor, no me gustó la música, cómo estuvo. Como que si el culto es diseñado para nuestro gusto. El servicio es diseñado para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero esta gente del versículo 2 le seguían solamente porque habían visto las señales. ¿Y qué pasa con las personas que siguen al Señor solamente por un milagro? Con la gente que dice, anda a la iglesia porque el Señor te va a arreglar el matrimonio, te va a componer a la mujer, te va a componer a los hijos, te va a componer al esposo, te va a hacer que dejes de beber. O sea, solamente le dicen a la gente que vayan porque van a recibir un beneficio personal de Jesús. Es el peor error que podemos cometer como iglesia. Decirle a la gente que llegue al culto porque van a recibir un beneficio del Señor. El primer beneficio que recibimos del Señor es la justificación por la fe, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y nosotros deberíamos decirle eso a la gente, que realmente el Señor sí nos puede bendecir y sí quiere bendecirnos, no solamente puede, quiere bendecirnos, pero una bendición, un milagro, lleva un crecimiento intenso, descomunal en la vida de los discípulos que aman al Señor, que no necesitaron el milagro para creer, sino que creyeron antes y después vieron. Lo que el Señor le dice a Juan y a Andrés cuando le van a preguntar, Señor, ¿dónde moras? Lo que les dice Jesús es, venid y ved. No les dice que no van a haber señales, que no van a haber milagros. De hecho, después las vieron. Pero les dice, primero tienen que venir, primero tienen que comprometerse
Primero tienen que estar cerca de mí, primero tienen que convivir conmigo, estar cerca de mí, tener una relación conmigo y después van a ver. Pero primero les quiero enseñar a amarme. Y les voy a enseñar a amarme amándolos. Y eso es lo principal. No podemos ir a la iglesia por motivaciones egoístas. Decía el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, la prioridad es Él, que Él reciba la gloria, que Él reciba la honra. Principalmente. ¿Ok? Y no nosotros. Charles Spurgeon, un predicador impresionante, ya falleció y fue conocido como el príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon. Este pastor escribió una frase, de hecho, él es del siglo XIX, de hecho murió también en el siglo XIX. Él escribió una frase y dice, digamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero no andemos promulgando todo lo que nosotros hacemos por Él. No promovamos aplausos para nosotros, promovamos la gloria de Dios. Y eso es lo que en realidad tenemos que hacer, promover la gloria del Señor, porque a Dios sea toda la gloria por siempre. Así es, mi hermana Lilia, que al Señor sea toda la gloria por siempre. ¿Se acuerda de aquellos 3 jóvenes en Babilonia que le dijeron al rey Nabucodonosor, aunque nos tire al horno de fuego, el Señor nos va a librar? Y si no nos libra, aunque no nos libre, o sea, ellos estaban diciendo, sí creemos que lo puede hacer, pero si no lo hace, igual seguiremos manteniendo nuestra posición de que Él es el único Dios verdadero, aunque no lo haga. Igual nosotros vamos al servicio, tenemos necesidades que Él no ignora. En Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 6, Él dice, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se lo pidas. Él sabe lo que usted necesita. Él sabe exactamente. Pero primero quiere que usted busque su reino y su justicia y luego el resto de cosas van a ser añadidas. Él no quiere que su corazón esté puesto en su necesidad ni en su satisfacción egoísta, sino en darle gloria a Él por siempre. ¿Ok? Dice la Biblia, ahí mismo en el versículo 7, que el Señor, versículo 5, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Ok? Interesante. Pero me quiero regresar un versículo más, al versículo 3. Dice que entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Quiero llamarle la atención a esto. Por eso le decía que estos son pequeñas perlas de las cosas que el Señor hace exclusivamente con sus discípulos. Vea qué bonito esto. Dice que mientras estaba la multitud que le seguía por motivos egoístas, por haber visto las señales, Jesús decidió subir a un monte y se sentó allí con sus discípulos, solamente con sus discípulos. No lo hizo con el montón de gente. No lo hizo con aquellos que más adelante se irían con el estómago bien lleno, pero con el corazón vacío. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma? ¿De qué le sirve al hombre tener el estómago lleno y tener el corazón vacío con ausencia del Señor? Jesús se sentó allí con sus discípulos justamente porque Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Qué hermoso saber que cuando servimos al Señor, todo lo que Él hace es hermoso y nos da el privilegio de ser parte de las cosas que Él hace. El Señor iba a hacer un milagro en este momento y le da el privilegio a los discípulos de ser parte de ese milagro. ¿Cómo les hizo parte? Bueno, ya en el verso 5, que ya se lo había mencionado, dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le está dando a Felipe la posibilidad de entrar en la ejecución del milagro, no aportando poder, por supuesto, simplemente esto es un entrenamiento del maestro a su discípulo, porque el verso 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, por supuesto, él es Dios, él sabía lo que iba a hacer.
¿Y qué era lo que él iba a hacer? Manifestar su gloria. Por eso el apóstol Juan dice en el mismo Evangelio 1:14, y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo del Padre. ¿Ok? Entonces Jesús le da la posibilidad a Felipe de entrar en esta ejecución del milagro. Felipe respondió entonces: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Y el verso 9, me encanta el verso 9 porque dice que llega Andrés, uno de los discípulos del Señor, y dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Un muchacho llega, bueno, hay varias posibilidades, y yo lo comentaba ayer en la iglesia, que Andrés es de los discípulos que poco se menciona en la Biblia. Al menos en el Evangelio de Juan se menciona 3 veces, y las 3 veces que se menciona está llevando a alguien a Jesús. Se menciona en el capítulo 2, cuando Andrés sigue a Jesús y después va a llamar a su hermano Simón Pedro para que siga también a Jesús. Se menciona en este pasaje en el que se le ve llevando a un niño con 5 panes y 2 peces, lo lleva al Señor. Y en el capítulo 12 también se menciona cuando llegan unos griegos preguntando por Jesús y querían hablar con él, y él va con Felipe al Señor a decirle: Señor, unos griegos quieren verte. Total que siempre que se ve a Andrés, se está viendo a Andrés porque él está llevando a la gente a Jesús. Y es como usted y yo deberíamos de actuar, llevando a las personas a Jesús. Entonces, él llega y le dice: Señor, aquí está un muchacho, tiene 5 panes de cebada y tiene 2 pececillos, ¿más qué es esto para tanto? Entonces, el verso 10 dice: entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 varones. Recuerde que aquí los judíos no contaban a las mujeres y a los niños. Es decir, que mínimo aquí habían 15,000 bocas esperando ser alimentadas. Jesús envió a sus discípulos a comunicar a la gente a que se recostara sobre la suave hierba que le había preparado. Y aquí lo fundamental, escuche, aunque los discípulos no entendían bien lo que el Señor quería hacer, obedecieron. Porque muchas veces el Señor simplemente está buscando, apreciados amigos, no tanto gente que entienda a perfección todos los conceptos bíblicos, pero gente que obedezca al Señor, que obedezca a los mandamientos, los estatutos del Señor establecidos en su palabra. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. No dice: el que ama mi palabra entenderá. Sí, Él nos da el privilegio de entender su palabra, pero principalmente dice: el que me ama, mi palabra va a guardar, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morar con Él. Verso 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes, y aquí hay varios principios que nos enseñan. Primero dice: y habiendo dado gracias. Si Jesús, siendo Jesús, daba gracias por los alimentos, ¿quiénes somos usted y yo para no agradecer al Señor por todas sus bendiciones? Porque dice Santiago que de Él desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Demos gracias siempre. Y luego dice: lo repartió entre sus discípulos. Nuevamente, las tareas exclusivas para los discípulos. Ellos tuvieron parte en este milagro, no en aportando poder, como les había dicho, sino simplemente recibiendo este entrenamiento, porque el Señor repartió los panes y los peces entre los discípulos. ¿Se da cuenta? Es decir, que ellos vieron el milagro que ocurría en sus propias manos y ante sus propios ojos, porque de las manos de Jesús a las manos de los discípulos. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor le da el privilegio a estos discípulos. Y finalmente dice: los discípulos, entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces, ¿cuánto querían? Es decir, no estaba diciéndoles algo como: miren muchachos, vamos a hacer el milagro, pero por si acaso nos faltaran panes o peces, por favor no den mucho de poquito. Y así como en la fiesta, como en el queque, cuando parten el queque, lo que hacen es que dan los cortecitos más delgaditos al inicio, y al final, cuando miran que sí sobró bastante queque, ya los pedacitos más gruesecitos. No, Él les dice: denle a la gente lo que quiera comer.
qué bondad del Señor, que aún aquellos que le seguían por las motivaciones incorrectas, aquellos que le seguían solamente para satisfacer sus propios deseos, dice que coman lo que quieran, que coman cualquier cosa. Así que el Señor multiplicó panes y peces en las manos de los discípulos y los bendijo de una manera extraordinaria. Entonces Jesús le enseñó a sus discípulos esas tres lecciones: acción de gracias, lo repartió entre los discípulos y enseñándoles que den de gracia lo que de gracia recibieron, y les enseñó a ser buenos administradores, porque en el versículo 12 dice que cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El Señor también les enseñó a sus discípulos a ser buenos administradores. En el verso 13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuántas cestas de pan sobró? ¿Cuántas cestas sobraron? 12, ¿verdad? ¿Y cuántos eran ellos? No eran 12, eran 13 con el Señor, que Él también cuenta, y aparte que Él también come, o comía en ese momento, estaba en la tierra. Y mucha gente predica sobre este pasaje y dicen: qué bonito que sobraron justamente 12 cestas para los 12 discípulos, y se olvidan del Señor. Sobraron 12 cestas y para el Señor no sobró. ¿Sabe por qué no sobró? Usted ha leído también en la palabra que cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, que tomó agua en un lebrillo y una toalla y lavó los pies de sus discípulos, y les dijo: Él no había sido enviado a ser servido, sino a servir y a dar su vida en la carne. También de la misma manera el Señor se manifiesta en los discípulos para enseñarles a dar de gracia lo que recibieron de gracia, a compartir lo que ellos tienen con el Señor. Les está enseñando que todo lo que ellos tienen es porque Él se los ha dado, y todo viene de Él y todo vuelve a Él. ¿Qué? No hay una 13ª cesta para Jesús. Lo que hay son 12, esperando que del corazón de ellos surja el deseo de compartir con el Padre. Y esto podemos pensarlo o especularlo, digamos, si quiere, de alguna forma. Pero lo que no es especulación es que el Señor nos vino a enseñar a hacer. Y lo que no es especulación es que como padres a veces damos cosas a nuestros hijos que después ellos no quieren compartir con sus padres, ignorando que sus propios padres se los dieron. Como el niño que recibe un helado de su papá y luego el papá le dice: no, me comparte ese helado, y el hijo le dice: no, es mío, ignorando que el padre podría comprarle tantos helados como para bañarlo, para que se dé un chapuzón en el helado. Pero el niño ignora eso, y el padre diría: qué lástima, como quisiera que mi hijo aprendiera a compartir conmigo las cosas que yo mismo le doy. Qué gozo sería para él saber que todo viene de mí y todo regresa a mí. Y eso es lo que el Señor le quiere enseñar a los discípulos: el privilegio de dar, el privilegio de no vivir para nosotros como esta gente que creía por motivos egoístas, el privilegio de vivir solamente para Él, el privilegio de vivir solamente a su amparo. Y el Señor eso es lo que quiere con nosotros. El Señor quiere que le honremos con todo lo que somos, con nuestra vida, con lo que tenemos, incluso con nuestros bienes, como lo dice Proverbios 3:9. Honremos a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de todos los frutos. Él nos da el privilegio de participar con Él, de darle a Él lo que Él mismo nos ha dado. Y ese es el privilegio que el Maestro le da a sus discípulos, a sus cercanos. ¿Sí? Es lo maravilloso del Señor. Y luego, ya en el versículo
14 dice: aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estos judíos solamente podían ver a un libertador temporal del yugo romano. Cuando ellos ven que Jesús está haciendo este tipo de cosas, dicen: este es el profeta que había de venir. Pero ¿saben qué era lo que estaban viendo? Un libertador político. Y esto no es simple interpretación, porque el mismo Señor dijo en el verso 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y sabía que esta gente no le estaba siguiendo porque creían en él como el Mesías, como el Salvador, sino porque decían que él era el libertador del yugo de la esclavitud romana y por esa razón lo iban a seguir. Jesús lo sabía. Él no necesita que alguien le diga lo que hay en su corazón y en mi corazón. Él lo sabe. Él sabe cuando le seguimos por motivos genuinos, cuando le seguimos simplemente por motivos egoístas. La forma hermosa y real de creer en el Señor es a través de lo que oímos, a través de saber que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, y que le amamos por lo que Él es, no por lo que Él nos da, ni por lo que podemos obtener de su mano. Es más, a los discípulos les está enseñando: si ustedes me dan algo a mí, es porque yo ya se los di primero. No es que yo les esté a ustedes dando el privilegio de que me den de su pan, porque yo lo primero que hice fue saciar el hambre de ustedes. ¿Se da cuenta de esto? Imagínense que los discípulos dijeran: pobrecito el maestro, démosle nuestro pan y de nuestros peces para que mate el hambre, ¿verdad? Me imagino al Señor diciendo: yo le maté el hambre espiritual primero. Así como decía el profeta Isaías: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con dulzura. Inclinad vuestro oído y venid y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Aleluya. Aleluya. Es lo más importante. Entender que el Señor es nuestro libertador espiritual. Es nuestro maestro, es nuestro discipulador. Es el que nos enseña, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Solamente es Él. Pero necesitamos buscarle por los motivos genuinos, correctos, por quien Él es. Amigos, voy a dejarles una vez más esta alabanza de mi amigo Chris Enrique para que la puedan disfrutar y sean bendecidos. Y luego de ella vamos a regresar, hacemos una breve oración y cada uno a descansar. ¿Okay? Así que gracias por haber compartido este video con tus amigos y familiares y sigamos bendecidos. Tu gloria llena el universo con las profundas aguas de tu amor. Tu gracia inmerecida nos sostiene en el tiempo de la angustia y el dolor. Oh, 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 oh. Cada día miro al cielo y recuerdo al caballero que dio su vida en la cruz. De su costado salió sangre y agua bendita que lavó mi corazón. Preciosa sangre que redimió. Profundo amor que me salvó. Y es por su muerte que vivo estoy. Profundas aguas de amor.
día miro el cielo y recuerdo al caballero que dio su vida en la cruz. De su costado salió sangre y agua bendita que lavó mi corazón. Preciosa sangre que redimió, profundo amor que me salvó. Fue por su muerte, oh sí, que me conquistó. Profundas aguas de preciosa sangre que redimió, profundo amor. Esta bonita canción es de Cris Enrique, es nicaragüense y una preciosa alabanza al Señor. Así es, Mary Rivas Ortega, preciosa alabanza. Así es con la que bendecimos al Señor con todo nuestro corazón. Y vamos a cerrar con esta canción de fondo y orando a nuestro Padre Celestial. De acuerdo a la reflexión que hicimos hoy, vamos a pedirle a Él que nos dé el privilegio de ser sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Juan 8:31 dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Los que permanecen en sus enseñanzas, su palabra. ¿Okay? Así de sencillo. Usted no tiene que buscar ni rebuscar cómo hago para ser discípulo del Señor. Él lo dijo, Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y tendremos esos privilegios que tenían los discípulos, siendo parte de las cosas que Jesús hacía, reconociendo al Maestro cómo estaba actuando, qué era lo que estaba haciendo. ¿No le parece que el mundo necesita discípulos del Señor? ¿No le parece que a veces en Nicaragua, por ejemplo, pasan cosas que uno no entiende? Y aquellos que uno pensaría que pueden entender las cosas y darle una luz a la gente y ser como un profeta en el pueblo, no lo hacemos, estamos más perdidos también, no reconociendo la voz del Maestro, ni sabiendo lo que Él está haciendo, porque no estamos permaneciendo en su palabra. El reto es permanecer en su palabra para poder ser verdaderos discípulos. Y al ser verdaderos discípulos, sigue diciendo el verso 32 de Juan 8, que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará. ¿Okay? Vamos a orar entonces para despedirnos y para que vayamos a descansar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por las personas que se han conectado, por el tiempo que nos han regalado y por aquellos que han recibido esta palabra en sus corazones. Danos la pasión para permanecer aferrados en tu palabra en todo, ya que tú dijiste, Señor, que solo los que permanecen en tu palabra serán verdaderamente tus discípulos. Y tú dices, permanece. Ayúdanos a permanecer. Tú nos des la fuerza para permanecer en tu palabra, no en tradiciones ni en religiones, ni en falsas doctrinas, ni en lo que muchos han torcido de las Escrituras, sino en tu palabra. En tu palabra. En el nombre maravilloso de Dios. Te doy gracias. Amén. Amén. Queridos amigos, que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga muchísimo, que la pasen muy bien, que descansen, que el Señor les guarde y nos encontramos, Dios mediante, vamos a encontrar otro día de esta semana. El viernes nos encontramos en el videoblog Platicando con Carlos, tenemos una entrevista
excepcional. Algunos de ustedes disfrutaron de la entrevista con Abel Zavala el viernes pasado. Pues el viernes que viene tendremos la entrevista con otro invitado de lujo, que el día de mañana ya les voy a dar a conocer el invitado y el tema. Muchos de ustedes me sugirieron tema para ese videoblog de Platicando con Carlos. Y en estas noches de inspiración vamos a hacer al menos 2 noches entre la semana para que estén pendientes, ¿ok? Y puedan compartir. Un abrazo cariñoso para todos, que la pasen muy bien, que el Señor les guarde, que el Señor nos dé las fuerzas, como estábamos diciendo, para permanecer en su palabra preciosa, ¿ok? Les dejo con esta riquísima canción para que la disfruten. Que tengan una feliz noche. Saludos. Y el dolor. Cada día miro el cielo y recuerdo al caballero que dio su vida en la cruz. De su costado salió sangre y agua bendita que lavó mi corazón. Preciosa sangre que redimió un profundo amor que me salvó. Y es por su muerte estoy. Profundas aguas de amor. Cada día miro el cielo y recuerdo al caballero que dio su vida en la cruz. De su costado